Seguimos con esta tarde de bienestar y la próxima speaker que nos acompaña es Paz García. Cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos ejecutivos y directivos en empresas privadas, desarrollando equipos desde un enfoque de liderazgo consciente. Es asesora estratégica en temas de diversidad, igualdad de género e inclusión y actualmente se desempeña como consultora en ONU Mujeres. Bienvenida, Paz. Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, José Ignacio, por esa cálida presentación. Y bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde vamos a hablar de las capacidades internas claves para la transformación cultural y el bienestar personal. Probablemente la mayoría de ustedes conoce, ¿cierto? Ha escuchado y está trabajando para los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero ¿qué tienen que ver los ODS y cómo se relaciona con crear y generar organizaciones irresistibles? Bueno, tiene que ver con que probablemente ustedes en las organizaciones, ¿cierto?, están vinculados con varios de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Probablemente están vinculados no solo con el ODS octavo, ¿cierto?, que tiene que ver con trabajo decente, sino también cómo hacemos que nuestros colaboradores y colaboradoras accedan a más salud y bienestar, que es el número 3, a educación de calidad, al 4, y por supuesto a lo que nos convoca, ¿cierto?, en gran parte, que es el tema de cómo cerramos las brechas de género. Entonces, estamos trabajando para ello. Ustedes saben que la Agenda 2030, ¿cierto?, fue consensuada por varios países, donde todos dijimos, sí, vamos, queremos alcanzar ese bienestar colectivo. Tenemos una firma, un compromiso como país, como sociedad, como organizaciones, como personas. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Sí? Les cuento, hace unos meses, en abril de este año, se reunieron y se realizó el foro de los países de Latinoamérica y el Caribe y justamente evaluaron el estado de avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y las conclusiones a las que estamos llegando ahora es que lamentablemente estamos a mitad del tiempo, ¿cierto? Porque esta es la Agenda 2030 que se creó en el 2015. 2023, faltan 7 años, estamos a mitad del tiempo, pero no a mitad del camino. Y acá les dejo una primera pregunta para que ustedes puedan reflexionar. Si bien los ODS, ¿cierto?, nos dieron un plan integral para cómo alcanzar una agenda de desarrollo sostenible y hay una visión de lo que debe suceder, pero ¿por qué a la fecha llevamos un nivel de avance que dista mucho de lo que queríamos, ¿cierto? La primera consulta y reflexión que les dejo, ¿cuánto creen ustedes, qué porcentaje creen ustedes que hemos logrado a la fecha en cuanto a los objetivos y a las metas que nos hemos propuesto? Ahí, ¿alguna reflexión? ¿Un 20%, un 50%, un 70% de avance? Bueno, les comento que a la fecha los países de Latinoamérica y el Caribe llevamos solamente un 25% de las metas propuestas, lo que ustedes ven ahí en el gráfico en verde, cumplidas, y eso quiere decir que el 75% de las metas que están señaladas, ¿cierto?, en los ODS y a las cuales nos hemos comprometido están en riesgo de cumplimiento. ¿Sí? O sea, es un escenario complejo que un poco nos está llevando a la reflexión de que algo pasa, de que no solo necesitamos proponernos metas y objetivos, sino que hay algo, una pieza que está faltando, y de eso les quiero hablar hoy día. Por mi rol, ¿cierto? Yo trabajo, ¿cierto?, como consultora, también dentro de uno de mis roles, ¿cierto?, como consultora en temas de género. Quiero tomar específicamente este ODS, el quinto, el de igualdad de género, porque transversaliza mucho de los otros, ¿sí? Somos la mitad y un poco más de la población, entonces claramente tiene mucho que ver con lo que las organizaciones puedan aportar en cuanto a desarrollo, a educación, acceso a la salud, a un trabajo decente, a que las mujeres participemos del mercado laboral, pero participemos en buenas condiciones, estemos en posiciones de liderazgo. Y les quiero contar un poco, ¿no?, qué es lo que pasa con la agenda de género y cuántos años, ya les conté que en genérico los ODS vamos como muy atrás de lo que nos habíamos propuesto, pero si tomamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, ¿cuántos años creen ustedes que se necesitan para alcanzar la paridad de género? Segunda pregunta para reflexionar. 20 años, 50, 70 años, ¿cuántos creen ustedes a nivel global? Bueno, son 132 años los que faltarían si seguimos haciendo exactamente lo que venimos haciendo hasta ahora
para que se cierre la brecha de género. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de brechas de género, hablamos de 4 ámbitos. Hay 4 subindicadores que componen esta brecha de género. O cuando hablamos de cuánto falta para cerrar la brecha de género. La hemos cerrado en un 68% a nivel global, ¿sí? Y esos son los 132 años que faltan, pero esto se compone de 4 subíndices. La participación política de las mujeres, que es lejos la brecha más amplia que tenemos, o donde más nos falta, el acceso a la salud, la educación y lo que nos compete ahora como organizaciones, el acceso de las mujeres a la autonomía económica y a la participación y el empoderamiento económico. Y les voy a contar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que pasa con esto. En temas de género tenemos muchísima evidencia de lo que dejamos de ganar como país, como sociedad, como organizaciones cuando no tenemos paridad de género. Por ejemplo, a nivel de indicadores macroeconómicos, dejamos de ganar 28 trillones de dólares que podrían aportarse al PIB mundial. A nivel Latinoamérica, si tuviésemos paridad de género, si cerrásemos estas brechas de género, nuestro PIB como Latinoamérica se incrementaría en un 34%. A nivel de las compañías, el retorno en la inversión se incrementaría en un 44%. O sea, la evidencia está. Sabemos que nos hace bien. Tenemos indicadores duros, tenemos indicadores más blandos, sabemos que cuando las mujeres componen una fuerza laboral más paritaria, mejora la innovación, se incorporan nuevas habilidades de trabajo y formas de relacionamiento que tienen que ver con confianza, trabajo en equipo. Sabemos que las organizaciones se vuelven, ¿cierto?, más atractivas para los fondos de inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no logramos avanzar. Incluso tenemos herramientas, ¿sí? Desde ONU Mujeres nosotros promovemos para las empresas los principios que se llaman los principios de empoderamiento económico para las mujeres, o lo van a escuchar probablemente como los Women Empowerment Principles, ¿cierto? Que es una ruta, es un marco que les orienta a las organizaciones, ¿cierto?, claramente en cómo generar mejores condiciones de trabajo para las mujeres. Específicamente, y en estos 7 principios, ustedes van a ver compromiso de la alta dirección, fundamental. En el principio 2 van a ver cómo se generan condiciones laborales, ¿cierto?, vinculado a lo de ese 8º, decentes en el sentido no discriminatorias, donde los procesos de reclutamiento y selección son libres de sesgos, donde no hay brecha salarial, donde hay conciliación, donde hay balance, corresponsabilidad, etc. Y cuando vamos al principio 3, también hablamos de cómo generamos espacios laborales y organizaciones donde las mujeres tengamos acceso a lugares de trabajo saludables y seguros, donde no nos sintamos violentadas, donde no nos sintamos acosadas, ¿cierto?, sexualmente. Y ese es un tema importantísimo. Sabemos, sobre todo en los espacios de trabajo o en los rubros más masculinizados, sabemos que el tema del acoso sexual y la violencia es uno de los obstaculizadores para que las mujeres permanezcan, no solo que logremos que más mujeres estén en espacios de trabajo probablemente que están subrepresentados hoy en día, sino que se puedan mantener. Y en el 4º principio les orientamos a las empresas cómo hacer no solo para que las mujeres ingresemos al mundo laboral, sino que también podamos progresar. ¿Cuánta capacitación se está destinando a mujeres? ¿Cuántos programas de mentoring, redes de mujeres, programas de liderazgo se están impulsando para que, ya sabemos los números, ¿cierto?, más mujeres estemos en alta dirección y en cargos de gerencia, en primera línea, en los directorios, ¿sí? Entonces, las herramientas están, incluso en esta metodología que yo les menciono de los webs, que está impulsado por ONU Mujeres, también Pacto Global participa en esto. Es una metodología que se creó en conjunto, de hecho, en ONU Mujeres con Pacto Global. En el principio 5 empieza a hablar, ¿cierto?, y a referirse respecto no solo al interior de la organización, sino cómo esta organización también incorpora perspectiva de género en su cadena de aprovisionamiento. Eso quiere decir poner la perspectiva de a quién le estamos comprando, cuán diversa es nuestra base de proveedores, a cuántas empresas propiedad de mujeres le estamos comprando como organización. Entonces acá no solo es la gente de talento humano, sino que también es la de compras, es la de abastecimiento, es la de la salud y seguridad ocupacional que se tiene que vincular para que realmente hagamos empresas que sean atractivas, en este caso, para las mujeres, ¿sí? Y también en el 5º principio, empezamos a cuestionarnos el tipo de lenguaje, cómo comunicamos, qué tanto en nuestro marketing estamos reforzando estereotipos que son dañinos.
Entonces estamos incorporando la perspectiva de género de manera transversalizada en toda la organización, para aquellas organizaciones que están en los territorios y se vinculan con la comunidad. ¿A cuántas mujeres y niñas, por ejemplo, están beneficiando? ¿Sí? Y en el séptimo principio, fundamental hoy en día que las empresas, ¿cierto?, están reportando su impacto social y ambiental. ¿Cómo medir, cómo reportar, cuáles son los indicadores que nos sirven para medir estados de avance respecto de mi plan de género en las organizaciones? Tenemos esta herramienta disponible, abierta, gratuita para las organizaciones. Tenemos incluso una herramienta específica también dentro del concepto del Women Empowerment Principles, de los WEPs, que es la herramienta que mide las brechas de género. Se llama el Gender Gap Analysis Tool, que te da como organización y como áreas una radiografía, un dashboard donde les muestra dónde está mi semáforo verde, amarillo y rojo, ¿cierto? Respecto de estos 4 ámbitos que yo les mencionaba, del compromiso de mi alta dirección, de las condiciones al interior de la organización, pero también en el mercado y también en la comunidad. También está esto disponible, gratuito, abierto. También tienen las empresas y las organizaciones instrumentos en este mismo contexto de los webs para medir y reportar, ¿sí? Cómo está siendo mi diagnóstico, mi plan de trabajo, cómo está siendo mis estados de avance, cómo yo los mido, los reporto, cuáles son los indicadores que me sirven para cada uno de estos principios en que yo estoy, ¿cierto?, con el propósito de generar estas condiciones adecuadas para que más mujeres puedan estar en mi organización, sea atractivo para las mujeres estar en la organización. Todo esto existe, todo esto está disponible, ¿sí? Pero cuando vemos lo que hay a la base de, por ejemplo, el tema de género y de las brechas, vemos que no basta con tener herramientas, no basta con tener instrumentos que midan diagnóstico, que claramente son de gran utilidad, ¿cierto?, para avanzar en los planes de género, porque a la base de las brechas de género hay temas que son mucho más sensibles y que tienen que ver, como pueden ver ustedes acá, con patrones culturales discriminatorios y violentos, con una rígida división sexual del trabajo, o sea, cómo estamos pensando todavía hoy, en el 2023, que hay trabajos que están definidos para mujeres y otros para hombres, o sea, haciendo uso de cómo el sexo nos define qué trabajo es para cada uno en un contexto donde sabemos que ya no prima la fuerza física, sino que estamos en una era digital donde probablemente ambos con las mismas capacidades y formación podemos hacer cualquier trabajo. Entonces, también tiene que ver con una concentración de poder, cómo nos distribuimos el poder y hombres y mujeres. Por lo tanto, lo que les quiero decir acá es que, y lo que les traigo a cuestión, a reflexión, es que no basta, al parecer, solo con tener las herramientas, con tener el conocimiento, con tener la tecnología, ¿sí? Algo más está sucediendo. Y esto quisiera quedarme acá unos instantes para reflexionar en esta diapositiva y que probablemente es el gran cambio, ¿sí?, al cual los desafíos sociales y ambientales nos están invitando. Creo que muchos y muchas estuvimos por mucho tiempo en esto de que alguien haga esos cambios, ¿no? Ya sea el gobierno de turno, ya sea la empresa, el dueño o dueña de la empresa o el área de personas, los que tienen que hacer el cambio, ¿sí? Entonces, por supuesto, cuando uno habla de quién quiere cambio, quién quiere avanzar hacia un bienestar colectivo, todos estamos anotados ahí. Y por eso es que todos los países firmamos los ODS y todos muy entusiastas dijimos sí, que ese cambio venga. Pero cuando se nos pregunta, ¿sí?, y se nos invita a nosotros a cambiar, ahí la situación es completamente distinta. Y creemos que este es el cambio que se está dando ahora y al cual se nos está invitando a participar, ¿sí? Ya no podemos seguir esperando que alguien allá afuera venga a hacer los cambios que necesitamos como país, como sociedad, como organizaciones, sino que necesitamos necesariamente nosotras y nosotros involucrarnos en esos cambios. Y eso ya es un poquito más demandante porque no son solo herramientas ni protocolos ni tecnología. Eso implica involucrarme personalmente y exponerme como individuo, como persona integral ante estos nuevos cambios que estamos siendo invitados a participar, ¿sí? Entonces, vamos a ver.
Hay una propuesta muy interesante que es complementaria a los... Perdón, voy a quedarme acá un poco. Hay una propuesta muy interesante que es complementaria al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que hay un consenso mundial en que es necesario avanzar en un bienestar colectivo, que está muy bien reflejado en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, lo dicen las estadísticas, lo dicen estos datos que yo les mostraba, no está siendo suficiente con eso. Y surge una iniciativa, ¿cierto?, que viene a complementar este aspecto externo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llaman los Objetivos de Desarrollo Interno, los Inner Development Goals, ¿sí? Es una iniciativa que surge en Suecia, en los países nórdicos, y que viene a complementar lo que ya estábamos conversando. Y yo creo que este pensamiento, que no lo quise traducir porque no quiero perder como el espíritu de lo que acá su fundador y el filántropo que está impulsando esto está planteando, es respecto al papel de las dimensiones internas, ¿sí? Y aquí claramente lo dice, el ser humano tiene muchas dimensiones y claramente la dimensión donde hemos sido muy buenos explorando durante los últimos cientos de años ha sido esa dimensión externa, conocimiento, tecnología, protocolos, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, lo que ahora se nos está invitando es justamente dice acá, hemos llegado a un punto donde la perspectiva externa tiene que ser complementada por una perspectiva interna. Y creo que esta es la pieza que nos estaba faltando. Este es el punto donde viene el poder del involucramiento personal, el poder de la conexión con uno y del propósito para aportar a los cambios que requieran impacto social y ambiental, ¿sí? Y tiene que ver con que en el análisis que acá se hizo, se pensó en que parte de esta crisis social y ambiental que tenemos, o por qué no logramos estos objetivos que nos proponemos, tiene que ver con 3 factores fundamentales. El primero tiene que ver con la desconexión con nosotros mismos. Nuestro ser y lo que nosotros necesitamos, deseamos y lo que realmente nos moviliza, nuestros valores, lo hemos dejado en un espacio que no nos acompaña probablemente en el espacio laboral, ¿sí? El segundo punto tiene que ver con la desconexión entre nosotros mismos. Nos estamos relacionando de una manera que no colaboramos, que competimos, que no nos estamos apreciando, que no estamos co-creando. Y el tercero tiene que ver con la tercera dimensión de la desconexión, que habla de que desconectados de nosotros a nivel individual y entre nosotros, con mayor razón nos desconectamos de nuestro entorno y de nuestro ecosistema. Y estos 3 como niveles de desconexión explicarían en gran parte la crisis climática que estamos viviendo, la crisis social y la crisis de sentido que hoy nos encontramos. Entonces, afortunadamente esto no lo digo yo, lo dice gente muy destacada. Acá tenemos, probablemente ustedes todos los conocen, ¿cierto?, a Peter Senge del MIT, a Daniel Siegel, a Amy Edmondson, a Robert Geoghegan, ¿cierto? Todos estos pensadores que además hacen una propuesta que tiene que ver con la primera capacidad, la humildad. Ellos plantean, acá no hay nada nuevo. Lo único que nosotros hicimos fue tomar lo que ya existía, todo el conocimiento y la experiencia del liderazgo, del coaching, de la psicología cognitiva conductual, de las tradiciones contemplativas con su meditación y mindfulness, y la sistematizamos. Eso fue todo lo que hicimos, la validamos, por supuesto, hay evidencia científica atrás de esto, están estas connotadas universidades y personajes que están hablando de esta propuesta de los Objetivos de Desarrollo Interior. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, reflexionaron de qué es lo que está pasando, por qué no logramos avanzar, e hicieron una gran pregunta hace 3 años atrás. ¿Qué habilidades o cualidades internas crees tú que son esenciales para desarrollar, para cultivar, de manera de acercarnos más al cumplimiento de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esa fue la pregunta, ¿sí? Y acá yo les invito a que veamos este video donde van a encontrar gran parte de la propuesta que nos mencionan. Vamos entonces a ver el video. The Inner Development Goals show what inner shifts or human growth needs to happen in order for us to increase our chances of reaching
the Sustainable Development Goals collectively. The dimension that we have been very good at exploring during the last couple of 100 years has been the external world, but that we have come to a point where the outside perspective has to be complemented by an inside perspective. I realize more and more that we cannot reach the sustainability goals if we do not work with our inner development. This does not apply only to universities. This applies to all sectors, all ages. We see a lot of leadership failure, leaders being out of touch with reality. So in other words, it's a lack of listening. So listening, I believe, is not just an important one, it's the most important and most underrated leadership skill today. Where education is fundamentally oriented towards meaning and purpose in a changing world, rather than mere content delivery for students. Because at the core, we are the problem. The way that we're acting in the world and the way that we are solving problems is the problem. I used to think the top environmental problems were biodiversity loss, ecosystem collapse, and climate change. I thought that with 30 years of good science, we could address those problems. But I was wrong. The top environmental problems are selfishness, greed, and apathy. And to deal with those, we need a spiritual and cultural transformation. And as Einstein said, we are never going to be able to solve our problems with the same order of consciousness that created these problems. So as a species, we need more and more of us to grow and develop so that we have actually a bigger purchase on, a bigger perspective on, a bigger ability to solve the biggest, most dangerous kinds of challenges that we face. Bueno, no sé qué les parece lo que acá se plantea. A mí me parece absolutamente revelador, sobre todo dos aspectos que son claves, ¿no? Cuando esa persona habla de que parte importante de las causas que hoy explican el gran colapso que hay a nivel ambiental y que también es aplicable al social, no tiene que ver con factores solo externos ni de ciencia, como decía él, sino que tiene que ver con egoísmo, apatía y codicia. O sea, pone el centro de la problemática en nosotros, y de hecho lo mencionan ahí en el video, ¿no? El problema es la manera en que nosotros estamos haciendo las cosas. Y lo segundo que me parece muy relevante es lo que dice uno de los académicos, ¿cierto? No vamos a lograr dar solución a los problemas y desafíos que tenemos con el mismo nivel de conciencia con el que generamos esos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta que traen estos objetivos de desarrollo interno? Bueno, básicamente habla de capacidades internas claves, que en el primer ámbito son estos 5 ámbitos y son 23 capacidades, que en el primer ámbito lo sitúa en el ser, en la persona. Tiene que ver cómo yo me estoy relacionando conmigo, tiene que ver con si yo estoy queriendo crear o estoy queriendo participar de una organización, de un cambio cultural, ¿cuánto de ello tiene que ver con mis valores? ¿Cuán conectado está con mi brújula interna? ¿Cuán íntegro y auténtica puedo ser yo cuando voy a mi trabajo y a mi organización? ¿Cuán abierta estoy a aprender nuevas cosas y cuán consciente estoy de mis emociones, de mi corporalidad, de mis pensamientos? O sea, toma a la persona y la integra en el desafío que estamos queriendo llevar a las organizaciones. En el segundo ámbito, toma todo lo que tiene que ver con estructuras de pensamiento, el setting mental, qué tanto pensamiento crítico yo puedo ejercer, qué tanta habilidad de perspectiva, de tomar un poco de perspectiva respecto de las problemáticas y desafíos que me toca abordar, ¿cierto? La búsqueda de sentido, la orientación, busco soluciones de visión a corto, mediano y largo plazo. Esto es clave porque en el fondo nos está desafiando lo que decía ahí, nos está desafiando a pensar de una manera distinta y a buscar soluciones complejas en que yo tengo que abrirme a dar soluciones de manera distinta. Por eso es que me involucra a mí y ya no estoy esperando que el gerente de recursos humanos ni el dueño de la empresa, ¿cierto?, sea el que va a solucionar. Me está desafiando a mí. Y desde el ser, desde mi manera de tener mi setting mental, ¿cierto?, me desafía a relacionarme de una manera distinta, en que la base de ese relacionamiento sea el cuidado de los demás y del mundo. ¿Sí? Porque acá hay una capacidad que es clave, que es la conectividad conmigo,
con los demás y con el entorno. De ahí parte todo, que era lo que veíamos anteriormente, la base del problema era el estar desconectado, ¿sí? De estas 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo yo me empiezo a relacionar en estas organizaciones de manera apreciativa, colaborativa, con empatía, y no solo con empatía, lo que hoy en día se habla mucho de compasión en el sentido de no solo empatizar con un otro, sino que yo me movilizo y me activo para ir a dar una solución. ¿Sí? Esa es la compasión activa. Y desde ahí colaboro, pero colaboro con habilidades, lo decía lo decía Otto Scharmer ahí, ¿cierto? Habilidades comunicacionales, la escucha activa, la comunicación no violenta. ¿Cómo hago soluciones co-creativas? Ya no espero a que me digan, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que otro tome el desafío, sino que cómo yo me hago parte de esa co-creación y cómo los equipos co-creamos, pero para que co-creemos y el tema no esté listo y lo venga a definir alguien, ¿cierto? Tiene que haber confianza, tiene que haber una mentalidad donde yo valoro a la diversidad, a la inclusividad y donde yo realmente me sitúo desde la apreciación. Desde ahí se habla de los nuevos liderazgos que son capaces de movilizar, pero movilizan no desde un mandato, no desde una bajada solamente estratégica, movilizan porque lo que están llevando adelante tiene que ver con su ser, tiene que ver con sus valores, con su brújula interna, tiene que ver con su autenticidad. Eso es lo que me da la fuerza, el combustible para llevar adelante movilización de personas. Y finalmente el actuar, ¿no? El actuar entonces como impulsadores de este cambio que tiene que ver con coraje, con romper esquemas, nuevas maneras de pensar. Claro que hay que ser creativo, optimista y perseverante, ¿sí? Esas son las capacidades internas que nos propone la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Interior. Y algunos tips para finalizar, para ustedes que están diseñando programas, planes, estrategias, ¿no? de bienestar. Bueno, ¿cómo en el fondo consideramos este poder del desarrollo interior, que a veces lo dejamos aparte, ¿cierto?, de lo que tenía que ver con lo laboral, para los desafíos que estamos enfrentando como humanidad, como sociedad y como organizaciones, y considerar que estas capacidades internas son las que están hoy día consideradas como el mayor acelerador posible para los cambios que nosotros queramos impulsar. Cualquiera de esos objetivos de desarrollo sostenible que revisamos. Por lo tanto, el desafío acá, o la invitación es, cultivemos capacidades internas para lograr transformaciones culturales y sociales. Y bueno, el desafío es educarnos, inspirarnos, empoderarnos para que cada uno de nosotros sea un agente de cambio, movilice, conectado con su propósito, haya motivación, haya fuego, haya fuerza. Y claro que las metodologías que vamos a tener que implementar en las organizaciones son distintas, porque el conectarnos requiere detenernos, requiere parar, requiere introspección para que de verdad esto sea genuino lo que sucede. Así que finalmente les dejo esta reflexión de cuál sería aquella capacidad transformadora que haría una diferencia significativa en tu vida y que tú puedas llevar a tus organizaciones. Les dejo acá la invitación. Los Objetivos de Desarrollo Interior son una iniciativa mundial, abierta, gratuita. Hay más de 300 hubs a nivel mundial. En Chile ya tenemos conformado el primero. Ahí está el Instagram y el correo para los que quieran sumarse. Y acá también les dejo mi correo más personal para lo que quieran consultar y claramente sumarse a esta iniciativa. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.